Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal La Naranja Mecánica. Espero que estén muy bien, en especial en estos tiempos difíciles que estamos pasando, que si el coronavirus, que si la economía. Lo cierto es que vivimos en tiempos muy especiales e inciertos sobre lo que va a pasar. Por eso, en el video de hoy, vamos a tratar de ver en perspectiva cómo el coronavirus está afectando las relaciones entre los dos gigantes, China y Estados Unidos, y cómo esto puede afectar al mundo de la pospandemia. Si te interesa saberlo, no te pierdas ni un minuto de este video que comienza ya. ¿Qué mejor que abrir polémica con una frase de Trump sobre el coronavirus? Porque en más de una ocasión él se ha referido al coronavirus como el peor ataque que Estados Unidos haya sufrido en su territorio, peor que Pearl Harbor o las Torres Gemelas, y responsabiliza a China por no haber contenido el brote de la pandemia desde su inicio. Lo concretamente alarmante no son estas declaraciones de un showman como Trump, sino que debe tomarse como otro episodio de una creciente polarización que está en escala desde hace años, antes incluso de la llegada de Donald Trump. Muchos incluso ya están hablando de una nueva guerra fría, que al igual que los cambios tecnológicos y el coronavirus, podría marcar una nueva era. El campo de enfrentamiento no es solo retórico, en los últimos años se han abierto nuevos frentes donde estos colosos compiten por el liderazgo mundial. En el campo militar, tecnológico, económico y político, la rivalidad entre Estados Unidos y China se está intensificando de forma veloz y alarmante. Y el brote de la pandemia surgido en Wuhan ha levantado estas tensiones, llevando las relaciones sinoamericanas a un mínimo histórico nunca visto desde la visita de Richard Nixon al país de Mao Zedong hace ya 50 años. ¿Una era de cambios o un cambio de era? Comencemos esta sección hablando de Lord Palmerston, quien fue alguna vez primer ministro de Reino Unido cuando Gran Bretaña gobernaba el mundo, y en una ocasión diría con mucha verdad que los estados no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y se trata de una frase que a pesar de que fue dicha hace ya más de 150 años, no pierde su vigencia, y quizás nunca lo haga. Pero que el día de hoy me sirve como introducción, pues en su interior se encuentra un principio que todos los grandes imperios han seguido en todo tiempo y lugar, y de los que Estados Unidos y China no son la excepción. Todo parece indicar que estamos llegando a un punto en que los intereses de ambos gigantes están cambiando, provocando que los lazos que mantienen sus economías interconectadas estén llegando a un punto de desacoplamiento. Esto lo podemos ver una y otra vez en las actitudes fluctuantes de Trump y Xi Jinping en la guerra comercial, imponiéndose aranceles y trabas comerciales para de pronto sentarse a renegociar los acuerdos arancelarios y bajar las tensiones. Pero todo cambió con el surgimiento del coronavirus, que precipitó las tendencias proteccionistas de las economías y volvió a poner de manifiesto una relación bilateral tensa. Y con la carrera presidencial por ver quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca acercándose, Donald Trump sacó una carta de la manga que ya usó en la campaña pasada: criticar a China. China, 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 China now, China, China, you know. ¿Y saben qué? En principio esta estrategia parece estar dando buenos resultados a Trump, pues casi un 70% de los americanos tiene una mala imagen de China, que viene aumentando desde 2018. Por su parte, China quiere deslindarse de esta mala imagen generada por ser el foco inicial de la pandemia, donando gigantescas cantidades de mascarillas e insumos médicos para ayudar a otros países a combatir el virus. Y acusan al presidente norteamericano de querer politizar la situación de pandemia y echarle toda la culpa a Pekín. Incluso dentro de las redes sociales chinas circulan afirmaciones de que el coronavirus es un ataque biológico de Estados Unidos para destruir la economía china. Se trata de un círculo de acusaciones mutuas con poco o ningún fundamento. Las relaciones entre ambos gigantes nunca habían caído tan bajo, están en un mínimo histórico desde 1972. Tanto Washington como Pekín están presionados por la crisis sanitaria y se responsabilizan mutuamente con teorías de toda clase para echarle la culpa al otro. Mucho más allá del cruce de acusaciones y tweets, se están comenzando a ver los primeros indicios de escalada, y frente a un escenario de recesión global, todo apunta a que el conflicto tenderá a intensificarse en el corto plazo. Una consecuencia relativamente reciente de este conflicto está en el anuncio de Washington de salirse de la Organización Mundial de la Salud, no sin antes, claro, haberle cortado su financiación, pues la acusa de favorecer a China en su postura. Un giro brusco en la política americana que no es para nada nuevo, pues la mayoría de su historia Estados Unidos siempre fue un actor aislacionista, renuente de participar en organizaciones internacionales donde no podía ejercer un rol de liderazgo, como por ejemplo Sociedad de Naciones, antecesor de la ONU. No fue sino hasta el surgimiento del sistema de Naciones Unidas que comenzó a participar de forma más activa en los asuntos internacionales, eso sí, siempre remarcando su posición de potencia global. Pero este hecho de la Organización Mundial de la Salud, sumado a las constantes críticas de Trump a la OTAN, o su renuencia de entrar al Tratado de París sobre el medio ambiente,
dejan entrever una postura de descreimiento sobre las organizaciones e instituciones internacionales y muestran un Estados Unidos que sale de la escena global para replegarse sobre sus asuntos nacionales, particularmente preocupados por la situación económica de una balanza comercial deficitaria que año a año aumenta, en especial con China. Te podrás imaginar que esto no le causa ninguna gracia al presidente norteamericano, y por ello no le ha temblado el pulso para imponerle trabas y restricciones arancelarias a los productos made in China. Pero ¿cómo llegamos a esto si las cosas venían relativamente bien? Pues bien, tendremos que ver esta historia en retrospectiva. Todos estos cambios se produjeron en una coyuntura de distanciamiento diplomático con la Unión Soviética que venía gestándose desde los años 50. Estos acontecimientos no pasaron desapercibidos en Washington, que ni tontos ni perezosos vieron la oportunidad de infligirle un duro golpe al bloque socialista, atrayendo a China hacia una economía de mercado. De esta manera, el gigante asiático daba sus primeros pasos hacia una economía global, recibiendo inversiones y tecnología de Occidente, pero eso sí, con restricciones y medidas para proteger su mercado nacional. Si bien esto empieza mucho antes con el cisma sino-soviético y las visitas de Kissinger y Nixon al país asiático, la historia del ascenso de China como potencia global empieza a finales de los años 70 con Deng Xiaoping. Tras la muerte de Mao Zedong, heredó una China pobre, campesina y aislada del mundo. A diferencia de su predecesor, Deng Xiaoping fue mucho más pragmático. Comenzó expulsando a los ideólogos maoístas del Partido Comunista para aplicar una serie de políticas económicas más liberales y aperturistas que pusieron a China en la senda del crecimiento económico. Esto, claro, sin alejarse de un modelo de represión y autoritarismo estatal. Y fue así como poco a poco fue recibiendo empresas multinacionales deseosas de aprovechar la abundante mano de obra y un mercado de miles de millones de consumidores. La imagen del país asiático frente a Occidente no podía ser mejor. Todos hablaban del milagro chino, tanto así que en 1997 se produjo la devolución de Hong Kong por parte del gobierno británico, germen del conflicto actual que existe en esta ciudad. Pero en aquel entonces supuso un fuerte impulso económico y anunciaba el preludio de lo que pasaría en 2001 cuando China ingresara a la Organización Mundial del Comercio, completando así su incorporación definitiva a la economía global y consolidándose como el taller del mundo. Paralelamente ese mismo año, Estados Unidos sufría el atentado de las Torres Gemelas y se embarcaba en una serie de guerras contra el terrorismo que hasta la actualidad parece no tener fin. Otro año clave es 2008. Mientras que Pekín era sede de los Juegos Olímpicos, los mercados financieros del mundo entraban en crisis por el mercado inmobiliario estadounidense, que arrastró a las economías alrededor del mundo a la peor crisis desde el crack de 1929. Desde este punto, el equilibrio de poder entre los dos gigantes comenzó a cambiar silenciosa, pero significativamente, en buena medida debido a que Estados Unidos comenzó a endeudarse para salir de la crisis, y a partir de aquí fue donde el caballo entró a Troya, porque quien compró los bonos de deuda fue China, que se convirtió en el principal acreedor de los Estados Unidos. 2013 también es un año significativo, porque es aquí donde llega al poder Xi Jinping, el actual líder chino, y con él empieza un periodo de proyección de poder al resto del mundo, rompiendo el perfil bajo que se venía manteniendo desde los tiempos de Deng Xiaoping. Cada vez se hizo más frecuente escuchar en los discursos hablar del sueño chino y de que el éxito del gigante asiático no era casualidad ni que sucedía a pesar de un gobierno autoritario, sino gracias a él. Es en este periodo que se produce el lanzamiento del plan económico más ambicioso en todos los 5000 años de historia de China. Me refiero por supuesto a la nueva ruta de la seda, el cual pretende proyectar el poder económico de este gigante al interconectarla con el resto de Asia, Europa y África, llegando incluso hasta América. Este colosal plan se basa en invertir astronómicas cantidades de dinero en proyectos de infraestructura en países donde los derechos humanos muchas veces son dejados de lado, en gobiernos poco amigos de Occidente o con un historial crediticio no muy favorable. Gracias a la nueva ruta de la seda, Pekín ha ampliado su esfera de influencia a más de 100 países, que están deseosos de recibir sus inversiones e integrarse mejor con el gigante asiático. Pero los acuerdos con China tienen un precio, como lo descubrieron Sri Lanka y Pakistán, que debieron brindar concesiones sobre sus puertos, que ahora forman parte de lo que se conoce como el collar de perlas, que no son otra cosa que bases navales que China mantiene en territorios extranjeros, sobre el Océano Índico y el Mar Arábigo, para salvaguardar las rutas marítimas que la conectan con Europa. Y hablando del viejo continente, cabe decir que países como Grecia, Italia y Portugal se unieron a la iniciativa de la ruta, estrechando vínculos con Pekín, pues desde la crisis del 2008 sus economías vienen muy resentidas y el sentimiento de euroescepticismo es muy alto. China sencillamente parece imparable y segura de sí misma, tanto así que en los entrecruces con sus vecinos y Estados Unidos está teniendo un tono cada vez más militarista,
como quedó patente en la escaramuza ocurrida el pasado mes de junio en la región de Cachemira, donde 20 soldados indios acabaron muertos y sin datos de los fallecidos por su bando, o en el mar de la China Meridional, donde construyó bases militares navales, o Hong Kong, a la hora de reprimir las protestas pro democracia que buscaban hacer respetar los acuerdos de devolución con Gran Bretaña del que ya hablamos. La Guerra Fría 2.0. En este contexto el coronavirus solo vino a poner la cereza al pastel, y es que ya desde hace años estamos presenciando una creciente polarización, como no había existido desde los tiempos de la Guerra Fría que todos conocemos, pero con ciertas diferencias cruciales, como la interrelación económica de sus protagonistas. Y es que en el siglo XX Estados Unidos y la Unión Soviética apenas mantenían relaciones comerciales, y cada bloque mantenía su propio sistema. Occidente operaba según los acuerdos de Bretton Woods y el GATT, a la postre la Organización Mundial del Comercio, mientras que por su parte el bloque soviético se había agrupado en el Comecon, que murió junto al bloque comunista, y el sistema multilateral de comercio que primó fue el occidental. Aunque bueno, todavía quedan algunas excepciones como Corea del Norte, si bien es un tanto debatible. Sin desviarnos de tema, China se incorporó formalmente al sistema económico global en 2001, como vimos al principio de este video, vinculando su economía cada vez más con la de Estados Unidos, lo cual provoca que las acciones que uno pueda tomar para perjudicar al otro solo acaben en un perjuicio propio. Justamente por esta razón, Donald Trump busca un desacoplamiento económico progresivo para reducir el impacto de la desvinculación y generar la menor cantidad de perjuicios posibles a la sociedad americana. Sumado a esto, muchos ya comienzan a hablar en Estados Unidos, así como en Europa y Japón, de la repatriación de empresas a los mercados nacionales respectivos para proteger el empleo local en el mundo post-pandemia. Y le presto atención a este punto en particular, porque seguramente se encuentra en el discurso de Donald Trump de cara a la campaña presidencial estadounidense, enfatizando el proteccionismo, la repatriación de empresas y el retorno de empleos para reconstruir la economía rápidamente, así como un concepto nuevo de Make in India, que buscaría aprovechar las ventajas competitivas que ofrece el país hindú para que empresas multinacionales de todo el mundo comiencen a fabricar en él. Pero sin salirnos del foco de este video, hay que decir que si los lazos económicos entre las dos principales potencias del mundo se deshacen, entonces estaremos ante un escenario muy similar al de la Guerra Fría, con dos potencias y bandos enfrentados, con sistemas políticos e ideológicos incompatibles. Por un lado, Estados Unidos y su alianza occidental, y China, junto a los países que se unan a la nueva ruta de la seda. De producirse este escenario, resultaría fatal para muchos países, pues deberán decidir qué les interesa más, sus valores o sus intereses económicos, y pueden quedar atrapados en el medio de un conflicto que les resulta ajeno. Por eso, seguiremos viendo más aspectos de la dinámica geopolítica mundial en el futuro. Espero que el video te haya gustado, y de ser así puedes ayudarme con un pulgar arriba y suscribirte para estar al tanto de nuevo contenido. Yo soy ese, de la Naranja Mecánica, y me despido hasta la próxima. Adiós.